Bienvenidos colegas dentro del curso Gestión del Aula Virtual. Esta semana nos toca ver la introducción a la implementación de aulas virtuales. Es decir, vamos a recordar algunos aspectos pedagógicos generales relacionados a una EDA, a una experiencia de aprendizaje. ¿Cuál es su estructura? ¿No? ¿En qué enfoque se fundamenta una EDA? Ya que no es solamente sistematizar una EDA en la plataforma Classroom, ¿ya? La parte informática, que ya usted con la práctica lo aprende rápidamente, pero ¿con qué propósito está dejando tal actividad? ¿Con qué propósito está dejando tal cuestionario, dando tal material? ¿No? Entonces hay que tener en mente que la EDA o experiencia de aprendizaje tiene un propósito fundamental y hacia ello debemos apuntar, ¿ya? La plataforma Classroom, como vamos a ver más adelante, solo es un medio, ¿no? Solo es una herramienta más que nos va a ayudar a implementar, pues, nuestra aula virtual. Bien, veamos entonces en esta siguiente diapositiva el contenido. La experiencia de aprendizaje, ¿no? El enfoques pedagógicos que sustentan la planificación de los aprendizajes en EDA, análisis de unidades secundaria y crear y configurar una clase en Classroom que se va a ver en el siguiente tutorial. Bien, primeramente, ¿a qué llamamos experiencia de aprendizaje? Para ello hay que recordar lo que dice la norma vigente. La resolución viceministerial 093-Minedo del año pasado, 2020, en el numeral 5.12, organización de las actividades en experiencias de aprendizaje. Fíjese lo que dice acá abajo. Las actividades educativas están organizadas en experiencias de aprendizaje, proyectos, unidades de aprendizaje, estudio de casos, entre otros. ¿No? Es amplia, diversa la experiencia de aprendizaje. Se definen a partir de situaciones particulares y están orientadas al desarrollo gradual de competencias. En ese sentido, las experiencias de aprendizaje deben dar cuenta de situaciones problemáticas para las cuales se propone el desarrollo de ciertas competencias. Muy bien, entonces la norma nos da una idea clara de lo que es una experiencia de aprendizaje. Entonces ahora, ¿qué enfoques pedagógicos sustentan la planificación en experiencia de aprendizaje? ¿Cuáles son estos enfoques? Mira, recordamos, hay dos enfoques muy importantes que no debemos olvidar, ¿ya? Primero, el aprendizaje por competencias y segundo, la evaluación formativa, ¿no? Por eso les decía que la plataforma Classroom solo va a ser una herramienta, una plataforma, un recurso TIC más que nos ayuda justamente a lograr el aprendizaje por competencias y la evaluación formativa, ¿ya? Entonces estos dos enfoques hay que tener en cuenta, ¿ya? Son prácticamente los propósitos fundamentales de una EDA, ¿no? Y hacia ello debemos apuntar siempre cuando utilicemos el Classroom o cualquier otra herramienta que nos da Google. Bien, sigamos. ¿Cómo desarrollar el actuar competente en nuestros estudiantes? Y acá una pregunta esencial. ¿Cómo hacemos que nuestros alumnos o estudiantes sean competentes? Sobre todo cuando terminan quinto secundaria, séptimo ciclo. ¿Qué tan competentes son esos estudiantes al terminar la educación básica regular? Entonces, recordemos lo que implica competencia, ¿no? ¿Qué es una competencia? ¿Qué es una competencia? Y acá nos dicen, miren, en esta parte, nos dice el asesor pedagógico de Minero Luis Guerrero Ortiz, es emplear el conocimiento para resolver problemas, ¿no? A fin de cuentas, eso es la competencia. O sea que nuestra meta no debe ser que los alumnos solo se queden con cierta información o cierto conocimiento o manejen ciertos datos, ¿no? Porque acá nos dice lo que no son datos, información y conocimiento. Datos no es reunir y repetir datos aislados. Información no es recoger, valorar y reproducir información. Información es conjunto organizado de datos que transmiten un mensaje. Conocimiento no es reflexionar, vincular e interpretar información. Nos dice que
Conocimiento ya es la adquisición de información valiosa para comprender la realidad, ¿no? Usando ya pues el razonamiento, la inteligencia, y lo que resulta de un proceso de aprendizaje. Entonces la competencia es el máximo nivel que debemos lograr en nuestros estudiantes, ¿no? Porque eso es lo que queremos, que sean competentes. Y acá ya nos dice entonces lo que implica la competencia. Bien, creo que está bien sencilla y definido lo que es una competencia. ¿Cómo evaluamos el aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿No? Acá algo no tan sencillo, ¿no es cierto? Evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Cuál es la mejor forma de evaluarlos entonces? Bueno, ya el marco o la normativa vigente nos habla acá de la evaluación formativa, tanto la resolución viceministerial 094-2020 y también nos habla el currículo nacional, no olvidemos en el capítulo 7, orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula. Bueno, y acá en esta sumilla nos dice que la evaluación cumple un papel no solo para certificar que sabe un estudiante, ¿no? O sea, no solamente darle su libreta, su certificado de estudios y ya que vea si está pues en inicio, proceso, logrado, ¿no? Sino también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la práctica docente. Claro, nosotros como docentes nos damos cuenta, conforme vamos evaluando bimestre tras bimestre y año tras año, qué estrategias resultan mejor en la evaluación de los estudiantes, ¿no? ¿Qué procedimientos son los mejores? ¿Cuáles son los mejores instrumentos de evaluación? La mejor forma de evaluarlo, qué resulta, qué no resulta. Entonces vamos mejorando esta práctica docente y por ende va a mejorar los resultados educativos. Y ahí que debemos tener en cuenta estas tres preguntas orientadoras cuando se trata de evaluación formativa. Miren, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿No? ¿A dónde queremos llegar? Pero también hay que ser realistas, ¿no? Porque nos dice dónde estamos. Muy bien, ¿cómo están mis estudiantes? ¿No? ¿En qué nivel de logro de competencia se encuentran? ¿No? De repente están en inicio nada más. Entonces, ¿cómo avanzar? ¿No? Acá en la parte 3. ¿Cómo seguimos avanzando? No podemos quedarnos estancados en un punto nomás. Entonces ahí está el reto como docentes de cómo avanzar a través de la evaluación formativa para que nuestros estudiantes vayan logrando poco a poco las competencias del área correspondiente. Bueno, también nos habla el marco del buen desempeño docente en el dominio 2, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Nos habla también de lo que es la evaluación formativa, especialmente acá en la competencia 5, ¿no? Dominio 2, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, competencia 5, ¿qué dice acá? Evalúa permanentemente, ojo, evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta que las diferencias individuales y los contextos culturales, ¿no? Mire todo lo que implica la evaluación formativa según el marco del buen desempeño docente. Y aquí se va un poco más allá, ¿no? En cuanto a las rúbricas de observación de aula para evaluación de desempeño docente. Bueno, ¿qué nos dice esta rúbrica en el nivel 4? ¿No? Acá hay uno de los descriptores, miren. Ante las respuestas o productos formulados por los estudiantes, al menos en una ocasión da retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Ojo, retroalimentación por descubrimiento o reflexión, guiándolos en el análisis para encontrar por ellos mismos una solución o una estrategia para mejorar o bien para que ellos reflexionen sobre su propio razonamiento e identifiquen el origen de sus concepciones o de sus errores. Fíjense, entonces acá nos habla de retroalimentación por descubrimiento, ¿no? Eso es lo que implica también parte de la evaluación formativa. Es muy importante este tipo de retroalimentación. Fíjense entonces el reto que tenemos como docentes. Y acá se nos clarifica también lo que es la retroalimentación por descubrimiento. Dice que
se realiza en función a lo observado y analizado en las actuaciones y productos de los estudiantes. Entonces acá tengo un producto de un estudiante X, ¿no? Habla de chocolate en casa, ¿no? Me manda un video, me explica la preparación, analizo esta evidencia, como la llamamos, ¿no? Y en base a ello, debo darle una retroalimentación si es necesario. ¿Qué tipo de retroalimentación debe ser? Lo ideal es la retroalimentación por descubrimiento, como acabamos de ver. Entonces, surge otra pregunta esencial. ¿Qué tipo de planificación curricular hace posible el aprendizaje por competencias y la evaluación formativa? O sea, ¿cuál es la mejor forma de programar para lograr aprendizaje por competencias en los estudiantes y al mismo tiempo evaluarlo formativamente? ¿Qué es la mejor forma de evaluación según nos clarifica el ministerio? Bueno, la respuesta es, acá está, la experiencia de aprendizaje. Esa es la mejor forma de programar para lograr los aprendizajes por competencias. Entonces es importante conocer la estructura de una experiencia de aprendizaje. Como docentes debemos familiarizarnos con esta estructura. Miren, lo primero es la situación o reto, que ya nos viene en la guía docente de la plataforma Aprendo en Casa. Nos vienen los enfoques transversales, los propósitos de aprendizaje, competencia ABC, ¿no? En las diferentes áreas, las producciones o actuaciones que deben realizar los alumnos, los criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación también, y finalmente la secuencia de actividades sugeridas que usted lo puede adecuar, ¿no? Usted puede, por decirlo así, reprogramar, adecuar o adaptar una EDA de acuerdo a su contexto, su realidad. Pero es importante entonces recordar la estructura de una EDA y veamos así, a grosso modo, una experiencia de aprendizaje de secundaria. Ya saben, lo primero que hacemos es ir a la página de Aprendo en Casa, ¿no? Descargamos la guía docente y ahí nos viene pues el título, nos viene los propósitos, ¿no? Todo lo que es la estructura. Planificamos nuestra experiencia de aprendizaje, entonces a partir de ello vamos adecuando, vamos diversificando, mejor dicho, y si se nos viene una secuencia de actividades, ¿no es cierto?, que son interdependientes. Puede haber 13, 14 actividades, podemos anular alguna de ellas, adecuar otras, en fin, ¿no? Todo eso producto de una reunión colegiada, pues, ¿no? Eso es lo ideal, analizar una EDA en forma colegiada. Así va a resultar en un mejor trabajo. Y finalmente, ¿cómo implementaremos el aula virtual Classroom? O sea, ¿cómo lo vamos a sistematizar? ¿No? ¿Cómo nos va a servir el Classroom como un recurso TIC para implementar nuestra aula virtual basada en experiencias de aprendizaje? Bueno, ahí viene justamente la segunda parte del siguiente tutorial. Y finalmente damos el crédito a la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación DITE 2021, quien nos facilitó las diapositivas que acabamos de explicarles. Gracias.